Augusto Casmú, trabajo en la sección Zoología Agrícola de la Estación Experimental, y en esta exposición se va a presentar un tema que no es menor en las últimas campañas, referido al tema del chinche de los cuernos, Dichello furcatus, en el cultivo de maíz. Básicamente, esta es una problemática que en las últimas campañas viene ocurriendo durante la etapa de implantación del cultivo, afectando directamente en esa fase importante la misma. Como pueden ver ustedes acá, la importancia está dada en esta etapa, y es muy importante estar muy atento, sobre todo en lo que es la emergencia y hasta los estadios fenológicos B4 por los daños que causa en ese momento. ¿Por qué hablamos nosotros de la etapa de implantación del cultivo? Básicamente hay una importancia económica muy importante a detallar, que es el costo que implica esta etapa. Como pueden ver ustedes en el gráfico el costo de implantar un cultivo de maíz aproximadamente me lleva un 60% del costo de producción del cultivo. Y después también, otra cuestión también muy importante a destacar es el tema de la implantación. Siempre se ha escuchado, digamos, que es clave implantar de forma correcta el cultivo. Si nosotros no tenemos una buena implantación, ya de movida nos saca factura en lo que es el rendimiento potencial del mismo, con disminuciones que pueden ir de un 6 a un 17% del rendimiento. Entonces, esto demuestra un poco la importancia de cuidar esa etapa en el cultivo y sobre todo con esta plaga. Algunas cuestiones que vamos a marcar acá, características fundamentales, como todos saben, no se puede desconocer de la biología y el comportamiento del problema que deseamos enfrentar. Entonces vamos a hacer pie en esto. Dichello furcatus básicamente presenta en nuestro sistema, se presenta durante todo el año prácticamente. Ingresando en este momento, en esta época del año en la cual nos encontramos, ingresa en una etapa de diapausa invernal que se conoce, en donde el adulto por lo general deja de alimentarse y por ende de multiplicarse y se mantiene protegido en el rastrojo, en las malezas o en los cultivos que tengamos durante esta época, como el garbanzo, el trigo o cultivo de cobertura. Es una etapa que, como mencioné, la plaga no se está alimentando ni se está alimentando. Después, cuando se restablecen las condiciones ambientales, sobre todo lo que es temperatura, ya a fines de agosto, septiembre, esos adultos salen de esa etapa de invernación, comienzan a buscar alimento, se alimentan de malezas y de estos cultivos que mencioné anteriormente, y dan lugar al proceso de multiplicación, con lo cual se van incrementando las poblaciones de Dichellops. Y eso era un poco para remarcar la importancia que tiene la sucesión o las distintas alternativas que hoy tenemos nosotros en nuestros sistemas productivos, desde los cultivos propiamente dichos hasta los problemas de maleza que tenemos en nuestra región. Esto es fundamental para el paso de esas poblaciones posteriores de Dichello a lo que es el cultivo de maíz en las fases iniciales de su desarrollo. Vamos a comentar algunos aspectos relacionados al daño y características de la plaga. Básicamente la chinche tiene un aparato bucal picador-suctor, inyectan enzimas digestivas, que eso después determinan la manifestación del daño, y una cuestión no menor es que tanto el adulto como las ninfas de los últimos estadios tienen la misma capacidad de daño. O sea que hay que tenerlo muy presente en lo que es el monitoreo. Ese daño que causa en el cultivo determina una reducción en el stand de planta, lo que va a traer como consecuencia una desuniformidad en la implantación del cultivo. También hay muchas plantas que manifiestan este tipo de daño en hoja, esas perforaciones simétricas que ustedes pueden ver acá en estas imágenes, con ese halo amarillento, deformación del cogollo, reducción del porte de crecimiento, producción de macollos en la planta, y eso lleva, digamos, a que esa planta vea perdida su capacidad de producción. Acá pasamos un poquito a la experiencia que les quería comentar, en donde hemos evaluado algunas estrategias de manejo, básicamente estrategias dirigidas a la protección del cultivo de maíz, donde tenemos el tratamiento de semilla y las aplicaciones foliares. Este es un ensayo que lo realizamos la campaña pasada, esta que está pasando, trabajando, digamos, en condiciones semicontroladas. Ustedes pueden ver la foto ahí están sembradas las parcelitas de maíz, y en estas jaulas realizamos la infestación con adultos de la chinche, de Dichellops.
Y las estrategias que se evaluaron fueron, por un lado, el tratamiento de semilla, la aplicación foliar de insecticida y la combinación de estas dos estrategias mencionadas anteriormente. A su vez, acá para mencionar también que se han realizado infestaciones en distintas etapas del cultivo de maíz, para ver, por un lado, la performance de estas estrategias que mencioné, y después también la persistencia y el control de las mismas. Acá vamos a ver algunas imágenes de cómo terminaron algunas de estas experiencias. Acá tienen una imagen de un testigo. Cuando hablo de un testigo, hablo de algo que no tuvo tratamiento de semilla y no recibió aplicación foliar al final del ensayo, que es a los 31 días después de siembra. Pueden ver la pérdida de plantas que hubo acá y las plantas que quedaron en pie con daños muy severos por parte de la plaga. Situación del tratamiento de semilla, en donde se ve claramente que acá no hemos tenido una disminución en el stand de planta, tenemos un mayor desarrollo de la planta, una mayor estructura. Obviamente que el cura semilla me permite protegerlo al cultivo durante una determinada etapa. Ustedes pueden ver que ya después acá tenemos algunos tipos de daños de la chinche, pero en general son daños mucho menos severos que los que veíamos anteriormente en el testigo. Esto es solamente una aplicación foliar para el control de la plaga, que es una cuestión también a tenerla muy en cuenta. Obviamente que ya acá la plaga ya produjo daño. Ustedes pueden ver que si bien tenemos plantas acá en esta jaula, pero tenemos plantas con distintos tipos de desarrollo, que esto también causa una importante reducción del rinde por una implantación de pareja del cultivo. Y pueden ver acá los daños en la parte basal de la planta producidos por esa primera infestación que se realizó de chinche. Y después tenemos la combinación, tratamiento de semilla más aplicación foliar, 31 días después de siembra. Pueden ver el desarrollo de la planta, no hubo una pérdida, digamos, en el stand, un buen desarrollo, con daños mínimos por parte del complejo, por parte de esta chinche. Ya para ir terminando, algunas consideraciones importantes. Es clave el monitoreo de esta plaga, es importante, es una cuestión que no la tenemos que dejar de hacer, la tenemos que seguir. Una primera recomendación, el monitoreo previo a la siembra del cultivo, ya sea el momento de hacer barbecho, como para definir si hago o no una aplicación, digamos, de algún insecticida para bajar ahí población. Después, cuando vamos a implantar el cultivo, el tema del tratamiento de semilla también se vio que es una herramienta valiosa para el manejo de esta problemática. Hay que tener en cuenta el ajuste de dosis, ya que hay mucho, o sea, la mayoría de los híbridos de maíz vienen ya tratadas la semilla. Hay que fijarse con qué producto y en qué dosis, digamos, como para hacer algún ajuste en ese momento. Una vez que el cultivo se está implantando, también hay que seguir muy de cerca la plaga, hay que seguirla muy de cerca. Esta es muy distinta a otras plagas que por ahí tenemos en los cultivos. Muchas veces uno viene y dice, mira, estoy viendo el lote de maíz, pero no veo daño, creo que no hay chinche, pero en realidad la chinche está produciendo un daño. El tema es que ese daño que produce en ese momento se va a manifestar a los 3, 4, 5 días después de realizado. Entonces por ahí ya cuando vemos el daño ya es una situación tardía, digamos, para realizar el manejo. O sea, es clave el monitoreo en esa fase inicial. Y después, en el caso de definir alguna aplicación foliar, todo lo que es piretroide, algunas mezclas de piretroide con neonicotinoide, se pueden usar para el control de adultos. Tener muy en cuenta, digamos, que la mayoría de estos tratamientos tienen como foco el volteo, entonces hacerlo en momentos donde hay mayor exposición de la plaga, que básicamente primera hora del día o bien a la tarde-noche. Bueno, eso es todo. Agradecer a todo el equipo, digamos, de la estación experimental, un agradecimiento muy especial al equipo de pasantes y también a los colaboradores externos, que sin ellos muchas de estas cosas no se podrían realizar. Y acá tienen, esto es muy importante, digamos, para todos los que quieran hacer algún tipo de consulta y demás por esta presentación o las otras, el número de teléfono de WhatsApp para que vayan haciendo las consultas, que al final se van a ir respondiendo las mismas. Muchas gracias a todos y hasta luego.